Hola con todos, mi nombre es Leonardo Andrés Caicedo Ordóñez. En este caso les vengo a hablar de las normas internacionales de auditoría NIA 320. Sino antes mencionar el objetivo de esta norma, que es principalmente que el auditor debe de apropiar el concepto de importancia relativa en la planeación de ya sea su auditoría o el trabajo que esté realizando. Comenzando con lo que es importancia relativa, es básicamente el cálculo general que debe realizar el auditor, ya sea en la planeación o en el proceso que esté realizando su auditoría, ¿no? Podemos poner el caso, un ejemplo de una empresa X que tiene un monto de importancia relativa por 20 millones. Luego genera activos, ya sean por 50 millones, luego tiene ingresos, ya sean por 100 millones, y también tiene pasivos por lo que son 70 millones. Entonces, la importancia relativa que identificó el auditor previamente fueron de 20 millones. Entonces, ¿qué le va a ayudar al auditor este cálculo? Que con estos 20 millones lo va a ayudar, o más bien lo va a orientar a lo que es planificar el alcance de las pruebas sustantivas y también medir el impacto de lo que son los errores. Entonces, la importancia relativa va a depender de los siguientes factores. Primero, el negocio. El auditor en este caso debe de tener en cuenta o en previo conocimiento lo que es el negocio para así mismo no cometer ninguna clase de errores. También tiene que tener en cuenta lo que es el marco de referencia, ya que aquí se va a tomar en cuenta ya sean los activos, los pasivos, ya sean los ingresos, también el mismo patrimonio. Y también el cálculo donde se van a reflejar todos estos procesos que se vienen realizando, donde es el cálculo final que se va a presentar. La materialidad del desempeño es básicamente lo mismo que la importancia relativa, pero esta más se basa en lo que son cuentas y rubros. Esta va a depender también principalmente de lo que es la importancia relativa, va a depender de los riesgos de la información que se está auditando, y también todo esto se va a reflejar en un cálculo final. Hablando de lo que es el error tolerable, es básicamente el límite de errores aceptables que puede permitir el auditor dentro de su auditoría. De aquí ya entraría lo que es el error monetario, de la importancia relativa, que vendría a ser del 40% al 75% de materialidad. Básicamente va a depender de lo que es la materialidad del desempeño, del riesgo de cuentas que estén afligidas a lo que es esa auditoría, y también todo esto se va a reflejar o se va a plantear en un cálculo final donde se van a presentar todos estos resultados. Entonces, previamente realizando cada uno de los cálculos antes vistos, tendremos los siguientes beneficios, que son planificar el alcance de las pruebas sustantivas y medir el impacto de los errores. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jennifer Vaquerizo y voy a hablar sobre la norma internacional de auditoría. Esta norma internacional se llama Respuesta del auditor a los riesgos evaluados. Habla sobre la responsabilidad que el auditor tiene para plantear e implementar cualquier tipo de información en el momento de que haya encontrado un riesgo o un error dentro de los estados financieros. Y esto lo tiene que hacer a través de la apropiada información de la recopilación de datos que éste obtuvo, para que sea de manera detallada y confiable y que su opinión tenga relevancia y constancia. También viene con definiciones. Una de estas es el procedimiento sustantivo, que habla sobre los procedimientos auditores, en el cual habla sobre el proceso que tiene el auditor en el momento de detallar y analizar los procedimientos de auditoría que haya encontrado dicho error o dicho riesgo. Y también están las pruebas de control. Las pruebas de control habla sobre procedimientos que trata de evaluar el control operativo dentro de la empresa, en el cual el auditor tiene que prevenir o corregir, dependiendo de las circunstancias, el error o el riesgo. También hablamos sobre requisitos. Como requisitos está respuestas generales. Ya en las respuestas generales, el auditor debe formar una opinión de manera profesional, en el cual su evidencia le dé o demuestre la capacidad y la experiencia que éste tiene, en el cual pueda sustentar la hipótesis que el auditor quiere implementar dentro del riesgo o el error que haya encontrado en los estados financieros a través de la evaluación de riesgos. También tenemos procedimientos de auditoría para responder a los riesgos de representación errónea de importancia relativa a nivel de aseveración. ¿Qué significa esto? Que el auditor debe hacer una especie de recopilación de datos, de información, en el cual le dé garantía de que su evidencia y que su opinión
ha sido bien compuesta. Y esto es a través de un juego de tiempo, por así decirlo, en el cual el auditor debe diseñar, implementar su opinión a través de la suficiente evidencia que haya encontrado en los estados financieros y la información relativa y relevante dentro de la empresa. También tenemos presentación y revelación. Ya aquí el auditor lo que debe hacer a través de los estados financieros es poder obtener la información adecuada y precisa gracias a la información que se recaudó dentro del estado financiero, o más bien de la información contable de la empresa. Y esto es que el auditor le dé garantía y sustentación de que su análisis ha sido concreto o adecuado. Y también tenemos la evaluación de la suficiencia y propiedad de la evidencia de la auditoría. Ya aquí habla la suficiente propiedad que el auditor debe tener en el momento de ya dar o emitir su opinión. Y esto es a través de la información recolectada y que tenga sustentabilidad su opinión, y poder diseñar el análisis que le permita emitir la opinión que refleje que el error o el riesgo está dentro de los estados financieros. ¿Y esto cómo se lo hace? Se lo hace a través de la revisión previa que el auditor tuvo dentro del proceso de evaluación de riesgos. Y tenemos por último la documentación. Ya el auditor debe documentar toda la información recolectada, todo lo que haya encontrado eficiente o deficiente dentro de los estados financieros, pero eso sí, debe ser concorde a los registros contables. ¿Qué quiere decir en sí la norma 330? En el cual el auditor debe seguir un sinnúmero de procesos y desarrollo en el momento de detallar por qué encontró el error, dónde encontró el error, y que tenga sustentabilidad para hacer esto, ya que de alguna manera no puede emitir opinión de manera empírica, sino con información y evidencia relevante. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la norma internacional de auditoría 402, la cual expone la responsabilidad del auditor o del usuario de tener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría cuando la entidad usuaria emplea los servicios de una o más organizaciones de servicio. Muchas de estas entidades contratan los servicios de organizaciones para la realización de las tareas específicas a las operaciones de negocios de la entidad. Esta norma nos habla más bien de la responsabilidad que tiene el auditor de la entidad usuaria de obtener la evidencia suficiente y apropiada cuando la entidad usuaria utiliza los servicios de una o más organizaciones de servicio. Dentro de lo que es el directivo, más bien nos trata sobre el aporte que tiene el auditor de los módulos, balances, etcétera, que esto lo utiliza como una herramienta de trabajo que le permite evaluar si los servicios externalizados por la empresa tienen fijados una serie de controles, las cuales le permitan evaluar si existen riesgos vinculados con la información financiera en la planificación y ejecución de dicho trabajo. Y dentro de las definiciones, más bien nos habla sobre el control que tiene el auditor para llevar dicho trabajo a cabo y que se sigan todas las reglas exigidas por las normas. Los requisitos: obtener un entendimiento de servicios prestados con la organización y control interno. Parte del trabajo del auditor es tener un entendimiento en la entidad, su entorno, control interno. Esto incluye conocer si la actividad tiene contratos con organizaciones de servicios. También responder los riesgos significa evaluados. El auditor debe determinar si existe suficiente evidencia de las aseveraciones presentadas al estado financiero. También consiste en tener un riesgo o evaluar la condición de la empresa antes de dar alguna inversión interna o externa dentro de la empresa. Cuando el auditor usa un reporte 1 o 2 que excluye el servicio prestado para una organización de subservicios que sea... Muy buen día con todos, mi nombre es Pavel González. A continuación les voy a hablar sobre la norma internacional de auditoría 450. La norma internacional de auditoría 450 le da la responsabilidad al auditor de evaluar
las representaciones erróneas y las representaciones erróneas no corregidas encontradas en los estados financieros. ¿Qué son las representaciones erróneas y las representaciones erróneas no corregidas? Las representaciones erróneas no son nada más y nada menos que resultados de falta de exactitud en la compilación y procesamiento de datos, omisiones o estimaciones incorrectas hechas por error o muchas veces por fraudes. Y las representaciones erróneas no corregidas son las representaciones erróneas identificadas y notificadas por el auditor que no han sido corregidas por la administración de la entidad auditada y que puede causar efectos en los estados financieros. A continuación les voy a hablar sobre los requisitos. En los requisitos tenemos la acumulación de las representaciones erróneas identificadas, consideración sobre las representaciones erróneas identificadas durante la auditoría, comunicación y corrección de las representaciones erróneas, evaluación del efecto de las representaciones erróneas no corregidas, comunicación y corrección de las representaciones erróneas, evaluación del efecto de las representaciones erróneas no corregidas, representación escrita y documentación. Una vez que el auditor identificó las representaciones erróneas, él debe de identificar si son de importancia relativa en los estados financieros. Una vez identificadas, el auditor debe de decirle a la administración de la entidad auditada para que las corrija. Si después de cierto tiempo, el auditor vuelve y no las corrige, el auditor deberá de determinar si las representaciones no corregidas son de importancia relativa y afectan en los estados financieros de la empresa. Una vez que se notifica su corrección, el auditor deberá de evaluar las representaciones erróneas corregidas y las no corregidas. Luego, pedir una representación escrita al encargado de la empresa auditada y también solicitar una documentación donde estén detallados los estados financieros de los periodos que ellos les piden. Muchas gracias por su atención.